me siento no de la manera más confortable porque yo soy un poco más rural que urbano, pero por la experiencia y por la manera como ha ido creciendo la ciudad, me he ido involucrando en temas de bosques que antes eran rurales y que ahora son urbanos y se ven afectados por el crecimiento de la ciudad, en unos casos de manera desordenada. Yo voy a tratar al final de darles algunos datos del trabajo de Jorge Hugo. Yo tuve la posibilidad de dirigir el trabajo de él, entonces puedo contarles un poquito al respecto. Pero mi comentario lo voy a empezar un poco al revés, y es nosotros, y por la parte de investigación que manejamos en el grupo, en la universidad y en la facultad, nosotros trabajamos con los bosques de Guadua en un sentido más comercial, tratando de buscar posibilidades para manejarlos, para extraer materia prima en áreas rurales. Nosotros hicimos un primer inventario aproximadamente en el año 2005, porque hay una situación muy importante, y es que en Colombia en general no hay inventarios de bosques. Hay unas estimaciones grandes, pero no hay verdaderos inventarios. Nosotros aquí en la zona cafetera tal vez fuimos unos de los primeros afortunados de tener un inventario, y en ese entonces se estimó que habían cerca de 28.000 hectáreas de guaduales que se ubicaban en Risaralda, Quindío, Caldas, norte del Valle, parte del Tolima. Nosotros continuamos trabajando durante muchos años en búsqueda de información de cómo manejar, de cómo generar beneficios a estos guaduales, y hace algunos años nos empezamos a dar cuenta que esas áreas cada vez se veían disminuidas, y nos preocupaba mucho porque una gran conflicto que se presenta entre los productores y las corporaciones autónomas tiene que ver especialmente con la regulación que hay sobre los guaduales, porque no se pueden manejar abiertamente. Viendo esa situación, nosotros nos dimos en la tarea de hacer un análisis de qué era lo que estaba pasando con esa cobertura que habíamos estimado hace unos años y ver cómo era la dinámica de cambio. Teniendo recursos limitados para este trabajo, seleccionamos la zona suroccidental de Pereira y elegimos un área de 14.000 hectáreas aproximadamente entre las cuencas del río Consota y el río Tuna en su parte baja, lo que se denomina o está ubicada la zona de expansión de Pereira en los últimos años. Allí nosotros encontramos unas cifras que son muy tristes, y es que encontramos que los bosques en los últimos 25 años, los bosques de Guadua pasaron de ser 3.000 hectáreas o 3.500 hectáreas a ser 1.000 hectáreas, y los bosques que no eran Guadua, sino que tenían más árboles que Guadua, pasaron de ser 2.500 a ser 700 hectáreas. Eso nos dio unas cifras que son muy tristes también, y es que estamos perdiendo bosques de Guadua a una tasa de 88 hectáreas por año en esa zona, y de bosques a una tasa de 77. Probablemente no todos manejamos aquí las áreas. Yo ahora estaba tratando de decir cómo les decía esta cifra, pero eso es como perder cerca de 130 canchas de fútbol en un año, que equivalen a bosques de Guadua. Entonces es una situación triste. Con esas áreas se van pues la biodiversidad, se pierde suelo, quedan desprotegidas fuentes de agua, y haciendo un análisis de las causas que llevaban a esto, nos dimos cuenta que tenía que ver un poco con el plan de ordenamiento y en el momento en que se decretan áreas de suelo rural a suelo suburbano. Esto genera una gran presión, porque nosotros en ese momento creíamos que los principales causantes, por lo menos en esa zona suburbana, eran las constructoras o la zona urbana. En esos 25 años las áreas urbanas se triplicaron, es decir, pasaron de ser 500 hectáreas a ser más o menos 1.500 hectáreas, pero no era la principal causa de la deforestación, seguían siendo la agricultura y la ganadería. Pero hablando con los productores, nosotros nos damos cuenta que ellos en esas áreas pagan prediales en áreas donde hay guaduales a metro cuadrado. Es decir, ellos por tener un guadual les cobran un predial,
en metro cuadrado y eso genera una presión muy fuerte sobre la tierra. Entonces ahí se han generado unos procesos de expansión que no tienen en cuenta eso y llevan a productores agrícolas en el pasado seguramente a vender la tierra, a empezar a hacer condominios allá, y lo que viene posterior es la pérdida de esto. Me salgo un poco de lo rural, de esta parte suburbana, y me paso al trabajo de Jorge Hugo y Jaime Andrés. Con ellos nosotros hicimos un inventario de los bosques urbanos. Eso sí ya tiene que ver solamente en la parte donde está el casco urbano de Pereira, y allí se estimó que, no se estimó, en este caso sí hay un mapeo completo de 135 hectáreas de bosques de guadua. Que son muy importantes, la mayoría pertenecen al municipio y hay unas pocas que todavía pertenecen a la comunidad. Durante este proceso, el propósito en el fondo tenía algo que ver con la parte comercial, porque era generar la posibilidad de extraer material de allí para generar material que le sirviera a la alcaldía para algunas obras, lo cual es posible, pero al hacer un análisis nos dimos cuenta que la situación de fragilidad de estos ecosistemas era muy alta, a punto que cualquier guadual, ahora yo sé que puede sonar muy fuerte para las personas que lo ven, pero en muchas ocasiones es importante hacer manejo a los guaduales. Es decir, no siempre que se cosecha o se sacan guaduas quiere decir que se está haciendo mal. Todo lo contrario, si se hace de manera adecuada, puede generar más luz, mejora la biodiversidad, y eso es importante. Cuando se hace de mala manera, entonces vamos al extremo. Pero estos guaduales urbanos, la mayoría de ellos no soportan esta posibilidad de manejo. Entonces, eso los pone en una situación muy complicada, especialmente cuando son áreas que prácticamente no son administradas ni manejadas por nadie. En el proceso del trabajo de grado que hicieron ellos, un fragmento que está ubicado cerca de Condina, que no estaba incluido dentro de la estructura ecológica principal, se incluyó en el inventario al iniciar el trabajo de grado, y cuando se terminó el trabajo de grado ya no existía el guadual. Entonces son situaciones muy, muy tristes. Y lo que ha pasado con los guaduales es que tenemos áreas muy pequeñas. Hace 25 años los fragmentos de guaduales medían aproximadamente 25 hectáreas, hoy en día no miden más de 3 o 4 hectáreas. Cuando son tan pequeños es muy fácil irlos acabando, adelgazando cada día más, y se hace esto de una manera muy imperceptible. Ahora, yo quiero conectar esta parte urbana y la estructura ecológica principal. Es muy importante que la veamos desde aquí, y que finalmente estos corredores se conectan con lo que está pasando en la zona suroccidental de Pereira, que también está creciendo de manera desordenada, y seguramente allá hay menos personas interesadas porque están más dispersas en cuidar estos ecosistemas que son muy importantes para todos nosotros.